Hola a todos. Bienvenidos a este resumen de clases sobre análisis matricial de velocidades y aceleraciones. En esta sesión veremos la importancia que tiene el análisis de velocidades dentro del diseño y desarrollo de maquinaria, teniendo en cuenta que el análisis de velocidades y aceleraciones es el que nos da el movimiento del sistema. Tenemos que en muchos sistemas la secuencia de la producción, la frecuencia con la que se hacen los movimientos determina los tiempos de cada uno de los movimientos, y estos a su vez determinan las aceleraciones que más adelante nos van a servir para calcular fuerzas y momentos, tanto externos como internos. Por eso la importancia de contar con un método robusto que nos permita analizar mecanismos con cierta complejidad. El día de hoy veremos un método matricial que nos permitirá construir fácilmente las ecuaciones matriciales de velocidades y aceleraciones cuando tenemos sistemas con múltiples eslabones. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo, que es en este caso un mecanismo de 4 barras. Para este mecanismo utilizaremos el lazo que se muestra, Z2 más Z3 igual a Z1 más Z4. Ese sería nuestro lazo utilizado. Teniendo en cuenta eso, las ecuaciones del lazo vectorial de ese mecanismo serían estas: Z2 más Z3 igual a Z1 más Z4. De esas ecuaciones del lazo vectorial tenemos la siguiente ecuación vectorial: R2 coseno de 2 más R3 coseno 3 seno de 3 igual a R1 coseno 1 seno 1 más R4 coseno 4 seno 4. Ya nosotros hemos visto esta ecuación del análisis de posiciones. La idea es ahora, vamos a derivar estas ecuaciones teniendo en cuenta que los R son constantes en este caso. Si los R son constantes en este caso, lo único que puede variar es el ángulo, los ángulos θ, y por lo tanto la derivada interna viene siendo omega. Omega en este caso, en nuestro caso, viene siendo nuestra derivada interna. Y la derivada en este caso de coseno es menos seno. Y la derivada de seno es coseno. Entonces eso me lleva a una forma genérica que va a replicarse en los demás términos. R omega menos seno coseno. En este caso es nuestra forma genérica. Para el caso del R1, como todo es constante, pues su derivada es 0. Entonces solamente nos quedan 3 términos. Estos 3 términos representan cada uno de ellos una de las velocidades en nuestra ecuación de velocidades relativas. En este caso, el primer término que tenemos corresponde a la velocidad del punto B, de este punto. ¿Por qué razón? Podemos visualizar que la magnitud como tal es R2 omega 2, es decir, la longitud del eslabón 2. Ese sería el omega 2. Y el vector unitario menos seno de 2 coseno de 2 me daría, en este caso, la dirección perpendicular a la barra. La dirección de velocidad perpendicular a la barra. Por lo tanto, como tal, este es el vector B sub B. En el caso de este vector, R3 omega 3 corresponde a la magnitud del R, el omega de 3, y la dirección menos seno de 3 coseno de 3 me da la perpendicular a la barra 3. Por lo tanto, esta corresponde a la velocidad relativa de A visto desde B.
Y el tercer término, en este caso tiene una magnitud R4 omega 4. La dirección perpendicular por lo tanto este término corresponde a la velocidad de A. Entonces vemos ahí que se aplica la ecuación, la suma de estas dos es igual a la velocidad de A, la ecuación de velocidades relativas que conocemos de dinámica. Transformar en todo esto en un sistema de ecuaciones lineal, pues tendríamos esta estructura, una para la componente en X, una para la componente en Y, que al final lo vamos a convertir en un sistema lineal de ecuaciones que podamos resolver para las incógnitas que en nuestro caso son los omegas. Estos es nuestro interés. Obviamente, dependiendo de nuestro sistema, algo debemos considerarlo como entrada. Vamos a suponer que la entrada es omega 2. Vamos a suponer que esta va a ser nuestra entrada. Y en este caso nuestras incógnitas corresponderían a omega 3 y omega 4. Entonces, este sistema de ecuaciones lo podemos llevar a la forma matricial, teniendo en cuenta que nuestras variables incógnitas serían omega 3 y omega 4. Entonces los coeficientes de omega 3 y omega 4 son estos, R3 seno de 3, R3 coseno de 3, que son los que aparecen aquí, menos R4 seno de 4, R4 coseno de 4. Al pasarlo al lado izquierdo de la ecuación cambian de signo, entonces ahora son más menos, son los coeficientes de omega 3 y omega 4, y el término que tenemos acá, este bloque, menos R2 seno de 2, omega 2, R2 coseno de 2, omega 2, pasaría al lado izquierdo, también cambiando de signo, por lo tanto va a quedar todo negativo, y en forma compacta sería este término. Vemos aquí que yo puedo relacionar ese término con las ecuaciones del lazo. Por ejemplo, este sería el término Z3 de la ecuación del lazo que aparecería en el jacobiano. Este sería la parte de Z4 del lazo que aparece en el jacobiano. Fíjate que está el lado izquierdo en el lazo y al pasar al lado derecho cambia de signos. Y Z2, que es la entrada, pasa al lado derecho, cambia de signo. O sea que esta ecuación se va a construir con ayuda de nuestra ecuación del lazo, que es muy importante tenerla a la mano. Entonces, esto nos permite llevar esto a un sistema lineal con esta estructura. Donde en este caso J es el jacobiano del sistema, si se dan cuenta. Esto es muy importante hacer la observación. El jacobiano va a ser el mismo jacobiano de posiciones que vimos en el problema de posiciones siempre que se utilice el mismo lazo vectorial y se definan las mismas entradas, de tal manera que el vector X sea el mismo, tanto para el análisis de posición como el de velocidades y de aceleraciones. X punto sería la derivada del vector X, es decir, el vector de las variables. En este caso lo llamaremos vector velocidades generalizadas. El vector de velocidades de entrada, en este caso, es este término, que es el que es más importante para nuestro caso, que es el que tenemos que construir. Este vector lo construiremos a partir de la siguiente ecuación. El vector está construido por una serie de subvectores que depende del número de lazos que tenga el mecanismo. Si el mecanismo tiene dos lazos, tendríamos dos subvectores que estarían dentro de nuestro vector principal. Si tiene tres lazos, estarían tres, etc. Cada subvector se forma a partir de las entradas del mecanismo presentes en cada uno de los lazos, las cuales se suman algebraicamente dependiendo de su posición dentro de la ecuación del respectivo lazo.
Si están del lado izquierdo pasarán al derecho negativos, si están en el lado derecho quedarán con su propio signo. Entonces van a sumar en esta sumatoria que depende de cuántas entradas generales del mecanismo tengas en el respectivo lazo. ¿Qué tipo de entradas podemos tener? Básicamente podemos tener solo dos tipos de entrada. Si la entrada es de tipo rotación, es decir, está asociada a una variable angular, el término de entrada tiene esta forma, como el que vimos en nuestro ejemplo: R omega menos seno coseno. La K se reemplaza por el número del eslabón correspondiente a esa entrada. Si la entrada es debida a deslizamiento o traslación, es decir, está asociada a una variable lineal, el término de entrada tiene esta estructura. Sería en este caso R punto coseno seno, donde la K se reemplaza por el número correspondiente al vector asociado a esa variable. Para el caso de aceleraciones, podemos partir de nuestra misma ecuación del lazo vectorial, teniendo en cuenta que es nuestro mismo mecanismo de cuatro barras, y la ecuación de velocidades. Vamos a derivar, pero teniendo en cuenta que en este caso tanto omega como la variable interna angular θ que está aquí dentro tienen derivadas. Por lo tanto, van a surgir dos términos asociados a cada elemento. Uno relacionado con la derivada de omega, que va a ser un término tipo alfa, R alfa, y uno relacionado con la variable θ, que va a ser otra vez un omega, por lo tanto nos va a quedar omega cuadrado. Pero como en este caso los negativos van a salir, va a quedar un término negativo. De tal manera que la estructura de la ecuación va a ser la siguiente. Este corresponde, en este caso, a la derivada del ángulo alfa, que sería nuestra aceleración angular, y este corresponde a la derivada del ángulo θ. Igual sucedería con el resto de los términos, porque en este caso R se asume constante. Entonces los otros términos también tendrían a su vez dos derivadas. Una derivada para el ángulo alfa, una derivada para θ. Una derivada para alfa, una derivada para θ. Por lo tanto, nuestra ecuación va a ser más larga, pero si nos acordamos de dinámica, esto está asociado a dos componentes de aceleración, componente tangencial y componente normal. Entonces ahí tendríamos los primeros dos términos, sería la aceleración de B, los siguientes dos sería la aceleración de A vista desde B, y el último término sería la aceleración de A. Si reescribimos esto como sistema de ecuaciones, nos va a quedar un sistema de estas características. Es un poco más largo, pero en el fondo las incógnitas son estas, los alfas. Estos términos, los términos omega cuadrado, son conocidos, o sea que todos estos van a ser parte del término independiente. Sigamos asumiendo que la entrada es E y nuestras incógnitas son 3 y 4 y reestructuremos la ecuación. Lo podemos llevar a un sistema de ecuaciones lineales de la siguiente forma. Es decir, pasando todos los términos conocidos a la derecha y dejando solamente las incógnitas que son alfa 3 y alfa 4. Los coeficientes de las incógnitas forman la matriz que tiene que ver con los coeficientes de alfa 3 y alfa 4, que como lo ven ustedes, o vamos a ver más adelante, es el jacobiano. Y nuestro término independiente en este caso tendría dos partes. Una entrada, que es entrada de aceleración angular, y estos términos que vamos a ver más adelante, todos están asociados a aceleraciones normales. De igual manera podemos relacionar la ecuación usando nuestra ecuación del lazo.
Vemos, por ejemplo, del Z2 saldrían dos términos, que son la entrada, término normal. Del Z3 sale un término del jacobiano y una aceleración normal. Del Z1 no sale nada porque es una constante, se vuelve cero. Y del Z4 salen dos términos, uno del jacobiano y uno de aceleración normal. ¿Cómo construimos nuestra ecuación general de aceleraciones? En este caso, esta es una ecuación matricial, tipo lineal, solo que nuestro término independiente lo vamos a partir en tres tipos de términos. Vamos a tener aceleraciones de entrada, términos de aceleración normal, como estos que vemos aquí, y términos de Coriolis en el caso que exista Coriolis. Vamos a examinar cada uno de esos términos a detalle. J es el jacobiano, ya lo vimos. X2 es nuestro vector de aceleraciones generalizadas. Y el vector de aceleraciones generalizadas de entrada también lo podemos construir a partir de una serie de subvectores. Es un vector conformado por una serie de subvectores donde cada uno de los subvectores va a depender del número de lazos que tenga el sistema. Entonces, cada subvector es la suma algebraica de una serie de elementos. Que pueden ser entradas, y las entradas son de dos tipos: términos relativos de entradas de rotación, en este caso la estructura es R alfa menos seno coseno; términos de entrada relativos al deslizamiento, entonces la forma de este término es R2 puntos coseno seno. Los términos de aceleración normal, que vamos a tener exclusivamente si el eslabón correspondiente a ese elemento está en rotación pura. En este caso, si hay un omega, rotación pura o plano general, porque si hay omega va a estar este término aquí. Entonces esos son los términos normales, cuyo signo por defecto es el negativo. Es muy importante porque el signo va a depender de la ubicación del elemento en mi ecuación del lazo. Si ya están del lado derecho, continúan con su signo original negativo. Si están del lado izquierdo y pasan al derecho, cambian de signo. Y el término de Coriolis lo vamos a encontrar principalmente cuando para un mismo eslabón, es decir, para un mismo número de variable, se presenta variable tanto R como omega. Entonces en este caso vamos a tener este término 2 veces R punto omega menos seno coseno, que es la estructura de un término de aceleración de Coriolis. En el siguiente video vamos a ver una serie de ejemplos que nos muestran cada uno de estos casos. Estén atentos para más videos.